Bienvenidos al oasis de paz en medio del estrés. Depuesto de atalaya en la casa de Israel. Lectura de la profecía de Ezequiel. En aquellos días me vino esta palabra del Señor, hijo de Adán. Te he puesto de atalaya en la casa de Israel. Cuando escuches una palabra de mi boca, les darás la alarma de mi parte. Si yo digo al malvado que es reo de muerte y tú no le das la alarma, es decir, no hablas poniendo en guardia al malvado para que cambie su mala conducta y conserve la vida, entonces el malvado morirá por su culpa, y a ti te pediré cuenta de su sangre. Pero si tú pones en guardia al malvado y no se convierte de su maldad y de su mala conducta, entonces él morirá por su culpa, pero tú habrás salvado la vida. Y si el justo se aparta de su justicia y comete maldades, pondré un tropiezo delante de él y morirá. Por no haberle puesto en guardia, él morirá por su pecado, y no se tendrán en cuenta las obras justas que hizo. Pero a ti te pediré cuentas de su sangre. Si tú por el contrario pones en guardia al justo para que no peque, y en efecto no peca, ciertamente conservará la vida por haber estado alerta, y tú habrás salvado la vida. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Del Salmo responden: vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Todos vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones, aclámenlo todos los pueblos. Todos vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Todos vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Te pones de pie en casita, si tienes vela, levantas tu vela. Aleluya, aleluya. ¿Todos? Aleluya, aleluya. El Señor me ha enviado para anunciar a los pobres la buena nueva y a proclamar la liberación a los cautivos. Todos, aleluya, aleluya. Al ver a las muchedumbres se compadecía de ellas. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del Reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las muchedumbres se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que envíe trabajadores a su mies. Llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Levantas tu vela en casita. Cristo, luz del mundo, demos gracias a Dios. Cristo, luz del mundo, demos gracias a Dios. Cristo, luz del mundo. Demos gracias a Dios. Puedes sentarte. Les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos. Cuando Jesús llega a su pueblo y entra en el lugar de reunión del pueblo judío, en la sinagoga el sábado,
día de descanso para el pueblo judío, al entrar desenrollará el texto sagrado que contiene la palabra, la profecía de Isaías. Recordar, en aquel momento la palabra de Dios estaba contenida en papiro, en piel. Pasará el tiempo hasta que se invente el papel como lo conocemos. Hay momentos en la historia de la humanidad donde se fue escribiendo en arcilla, en papiros, en piel de animales. Después se fue escribiendo en la hoja de papel como conocemos. Pero esa es otra historia. Y entrando Jesús en la sinagoga, pasó al frente, agarró el texto sagrado, lo desenrolló y lo leyó. Y decía en aquel momento Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, porque me ha enviado a anunciar el año de gracia del Señor, la liberación de los oprimidos, la sanación de los enfermos. Y enrolló el texto sagrado y dijo: hoy se cumple esta palabra de la Escritura. Para el pueblo judío era muy importante la palabra de Dios revelada, era muy importante la palabra de Dios revelada que le fue revelando a los patriarcas, a los profetas, a los jueces. El día de ayer en la primera lectura decía cómo los hermanos de Moisés, Aarón y Miriam, por hablar cosas negativas sobre su carnal Moisés, se llenaron de celos, de envidia, y su piel se puso fea, se llenó de escamas, de pus, y les dio lepra. Y arrepentidos pidieron ayuda, y tendrá Moisés que interceder ante Dios para sanar a sus propios carnales, y se ven libres de esa enfermedad y pedirán perdón por haber hablado mal de su carnal Moisés, porque creían que se le había subido el humo, que ya miraba de arriba a abajo a los demás. Y dirá en ese texto sagrado el día de ayer, en la primera lectura, que Dios veía con ojos especiales a Moisés. Y dice el texto sagrado que Dios se revelaba a los profetas a través de sueños, a través de revelaciones, pero dice que con Moisés hablaban cara a cara, dice el texto sagrado, una comunicación más cercana, más plena. Y Moisés tendrá la misión de liberar al pueblo de la esclavitud. Caminarán 40 años purificándose para llegar a la tierra prometida, pero en ese camino se encontrará el rechazo del pueblo que añora las cebollas de Egipto, y lo más peor, se encontrará el rechazo, las habladurías de sus propios carnales, de sus propios hermanos, Aarón y Miriam. Y de todos modos Dios se va valiendo de toda esa situación para que en ese momento Moisés libere, gracias a su oración, gracias a su intercesión, a sus hermanos de esa lepra, pidiendo ayuda a Dios, pidiendo ayuda a Dios. Y así Jesús dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado a anunciar el año de gracia del Señor. Y en esa unción, en esa marca, en esa gracia especial, Jesús sopla sobre sus discípulos el primer día que resucita, y los manda
con una misión específica: perdonar los pecados. Perdonar los pecados. Es Jesús que viene a sanar, que viene a transformar, que viene a liberar, y lo hace a través de los sacramentos, a través de los canales de gracia, a través de la Eucaristía, a través del sacramento de la reconciliación, a través del sacramento del orden sacerdotal, a través del sacramento del matrimonio y los distintos sacramentos, canales de gracia, canales de misericordia. Y dice el texto sagrado que al final del Evangelio del día de hoy, Jesús envía a sus discípulos para sanar enfermos, para expulsar demonios, para expulsar espíritus malos, y tendremos que pedirle luz al Espíritu Santo para ir descubriendo en nuestro interior qué espíritu negativo, malo, se está apoderando de nosotros y nos está apartando del buen camino. Uno de esos espíritus malos es el espíritu de pereza, el espíritu de chisme, el espíritu de celos, de envidia, que nos van apagando, desintegrando, quitando esa paz, quitándonos esa luz. Pero Jesús da ese poder, esa autoridad a sus discípulos de sanar enfermos, de expulsar demonios, y por ello tenemos que acercarnos, reconocer los pecados personales propios y pedir perdón de corazón, pidiendo ayuda a María Santísima para seguir adelante, leyendo, meditando y reflexionando el texto sagrado revelado, aquel texto que en etapa de conversión el rey David escribe, el Salmo 50, donde dice: pecador me concibió mi madre, lávame, purifícame, transfórmame, dame un nuevo corazón. Y por eso la primera lectura del día de hoy habla del centinela, del que está en lo alto de la torre vigilando por si viene el enemigo. Por eso dice Pablo apóstol que tenemos que revestirnos de las armaduras de la fe, porque nuestra lucha, nuestro combate no es contra seres humanos, sino contra el poder de las tinieblas. Pero no estamos solos y Jesús viene en nuestra ayuda, y por eso dice Pablo: el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad. Pidámosle ayuda al Espíritu Santo en esta etapa de debilidad física, debilidad mental, debilidad psicológica, debilidad del alma, para que aumente nuestras energías, nuestra vitalidad, suba nuestras defensas y podamos hacer frente a la tristeza, al desprecio, a la desesperación y todo aquello que puede quitarnos la paz o que intenta quitarnos la tranquilidad, sabiendo que el demonio no descansa, y dice Pedro que anda buscando a quien devorar como león rugiente, y nos recomienda: resista firmes en la fe. Por eso hoy le pedimos ayuda a María Santísima, ayuda a San José y particularmente ayuda al Santo Cura de Ars, al Santo Cura de Ars, patrono de los sacerdotes, patrono de los sacerdotes. Y hoy damos también gracias a Dios porque al día de ayer festejaba un aniversario más de sacerdote. Fui ordenado sacerdote el 3 de agosto de 1990 en la Basílica de Guadalupe, a manos del obispo Alberto Suárez Cinda, y ya pasaron más de 3 décadas,
y damos gracias a Dios. Y damos gracias a Dios, pero dice Jesús, la mies es mucha, los trabajadores pocos, y nos dice, rueguen al dueño de la mies que envíe más trabajadores, más sacerdotes, más religiosas, más predicadores, más catequistas, más personas que compartan la palabra de Dios para que nos acerquemos con confianza. Y nos dice que tenemos que echarle una mano a nuestro prójimo que puede estar en peligro, tentado o agarrado, bien agarrado por el demonio, y no lo deja salir de esa garra, de esa esclavitud, de ese vicio, y tenemos que velar los unos por los otros. Y dice que tenemos que dar esa palabra, ese consejo, que aquel hermano, aquel familiar, aquella pareja no quiere saber nada de ese mensaje que uno en conciencia da, es otro rollo. Pero dice el texto sagrado, tenemos una misión, tenemos una obligación con el hermano en la fe, el hermano físico, el hermano de sangre, el hermano político. Y nos invita Jesús a hacer el bien. Ya dependerá de la otra persona si acepta esa recomendación para acercarse a Dios, para alejarse del mal, de esos pasos que lo conducen al pecado. Ya depende de él, pero dice, uno tiene que hacer eso en conciencia, buscando el bien de los demás. Por eso Jesús manda a sus discípulos a predicar la buena nueva, a sanar enfermos, a expulsar demonios, pero tendrán que hacerlo con el poder del Espíritu Santo, no con sus propias fuerzas, no, sino con el poder de Dios. Por eso Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bienvenidos al oasis de paz en medio del estrés.